Perfecto, Karen. Genial. Bueno, empecemos con este práctico, que es el 4. Es uno de los estados de la materia, que el primer estado que podemos ver es gases, el próximo es sólidos y líquidos, como me acaban de comentar. En este estado, bueno, estamos acostumbrados a ver los gases. Ustedes imagínense en que el estado, comencemos de atrás para adelante. Imagínense en un estado sólido donde tienen todas las partículas compactas uno al lado de la otra. No hay espacio entre las partículas. En el líquido, las partículas empiezan a estar un poquito más separadas. En los gases están mucho más separadas, como por ejemplo lo que tenemos acá, ¿sí? Y cada estado tiene sus características y leyes que lo van a definir. Entonces empecemos con este, con el de gases, en el cual las partículas tienen una separación bastante dispersa, alejada entre ellos. Este estado se va a definir por varias leyes. Vamos a hacer un repaso breve de cuáles son las leyes y empezamos con el seminario. Vamos a decir, por ejemplo, imagínense que tienen un recipiente con un gas acá adentro, con un volumen 1 que ocupa un cierto volumen, y acá vamos a tener a alguien que está ejerciendo presión, ¿sí? Puede ser a través de un pistón. Ustedes imagínense a alguien que está ejerciendo presión de arriba hacia abajo. Entonces, cuando se va a ejercer esa presión, ¿qué va a pasar con el volumen? El volumen va a disminuir y la presión obviamente va a aumentar porque cada vez es más la fuerza. Imagínense como una mano que está aplastando algo, ¿sí? Entonces, la presión va a ir aumentando, el volumen cada vez se va a hacer mucho más pequeño y ¿qué va a pasar con las partículas de gases? Van a estar cada vez más cerquitas, ¿sí? Todo esto vamos a decir que es a temperatura constante o también van a encontrar que es un proceso isotérmico, donde la temperatura se va a mantener constante. Acá, por ejemplo, al inicio, el estado inicial del gas va a ser 20 grados y va a terminar en 20 grados también. La temperatura no se va a modificar, pero sí las condiciones de presión y las condiciones de volumen. La presión va a aumentar y el volumen va a disminuir, ¿sí? Esta es la ley que está establecida por Boyle o Boyle y Marriott, donde nos dice que la presión 1 por el volumen 1, es decir, 1 es el estado inicial, es este estado, va a ser directamente proporcional al producto de la presión 2 por el volumen 2, que es el estado final. ¿Sí? Estamos hablando de una temperatura constante. La segunda ley, en este caso, en el caso de la segunda ley, vamos a hablar que estamos trabajando a volumen constante. ¿Qué pasa? Fíjense en que acá el volumen sigue siendo el mismo. Esta línea azul está marcando que el volumen del gas va a ser el mismo al inicio que al final. Pero ¿qué es lo que va a variar? Va a variar la temperatura y la presión. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes imagínense que tiene acá un gas que está a una presión 1 y una temperatura 1. Pasan ciertas horas, minutos, segundos, lo que ustedes quieran, y le van a aplicar calor. Entonces, ¿qué están haciendo con la temperatura? La están aumentando. Ese aumento de temperatura es reflejado como calor. ¿Qué va a hacer? Va a excitar a las partículas de manera que ellas se van a mover como locas adentro del recipiente, aumentando la presión. Si le están dando energía a esas partículas, entonces se van a empezar a mover con más fuerza, cada vez más fuerza a medida que ustedes aumenten cada vez más la temperatura. Está la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Donde nos dice que a volumen constante tenemos la presión 1 sobre la temperatura 1, el cociente referido al estado inicial 1 es directamente proporcional a la presión sobre la temperatura 2, es decir, del estado final, ¿sí? Miren acá un grafiquito que a mí me gustó mucho, que estaba bastante comprensible, que ustedes van viendo que van aumentando la temperatura y que le va pasando a la presión, también va aumentando. Pasa de una presión 1 a una presión 2 debido al aumento de la temperatura, siempre manteniendo el mismo volumen. La tercera ley es la de Charles y Gay-Lussac, donde en este caso vamos a decir que ahora la presión es la que se va a mantener constante. Fíjense en que la presión se mantiene absolutamente constante, pero ¿dónde está el cambio? El cambio va a estar en el volumen y en la temperatura. Tenemos un volumen 1 de un gas a una determinada temperatura, que es esto lo que se ve acá. Alguien viene y le proporciona calor, le da mucho calor, ¿qué hacen las moléculas? Se empiezan a excitar y por ese excitamiento empiezan a empujar la tapa del recipiente hacia arriba.
es decir, ocupando cada vez más volumen, pero la presión sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces vamos a decir que en esta ley también tenemos a presión constante, el volumen sobre la temperatura del estado inicial va a ser directamente proporcional al volumen sobre la temperatura del estado final. Y por último, tenemos una ley, que es la ley de Avogadro, donde el volumen de un gas, que va a estar mantenido acá a presión y a temperatura constante, va a ser directamente proporcional al número de moles que hay en ese gas. Esta es la ley de Avogadro y ustedes acá se tienen que acordar que cuando hacíamos el práctico de estequiometría, decíamos que un mol de un gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupaba 22,4 litros. Bueno, cuando se han realizado experimentos, se ha demostrado que un mol de un gas ocupa 22,4 litros, ¿sí? Y esto va a salir básicamente de estas leyes. Cuando todas estas leyes, estas cuatro que tenemos acá, que las van a encontrar a veces como tres, porque fíjense que van variando presión, temperatura o volumen, se va manteniendo constante, cuando esas leyes se van a combinar, van a dar a la ecuación general de los gases. Estamos hablando de gases ideales ahora, ¿sí? Gases reales es en otra etapa. ¿Cuáles son los gases ideales? ¿Cuál es la diferencia básica? La diferencia básica es que los gases ideales tienen esta ecuación, ¿sí? Que es una combinación de todas las ecuaciones anteriores, donde la presión del gas por el volumen que ocupa ese gas va a ser directamente proporcional a los moles que hay presente de ese gas por R, que es una constante de los gases, que la van a encontrar en la tabla periódica, de todos modos yo se las he puesto acá, por la temperatura a la cual se está sometiendo ese proceso, a la cual se está dando, ¿sí? Además, ¿cuál es la diferencia entre un gas? Un gas ideal, bueno, sigue esta ecuación. Pero la otra diferencia, ustedes imagínense en el gas una partícula acá, a ver, puedo dibujar, una partícula acá y otra por acá, otra por acá. En un gas ideal, las partículas es como que no se dan bolilla una con otra, lo vamos a decir. No hay atracción ni repulsión. La partícula 1 de gas no la molesta a la partícula 2, ¿sí? No se atraen ni se repelen. En cambio, en un gas real sí ocurre que hay atracciones y repulsiones, y esas atracciones y repulsiones entre los gases tienen que ser calculadas, porque van a modificar a la presión y al volumen, ¿sí? Por ahora ustedes solamente, como estamos hablando de gases, vamos a hablar de gases ideales. Imagínense en partículas aisladas donde no se atraen ni se repelen. Y siguen esta ecuación, presión por volumen igual a moles por R, por la constante de los gases, por T, por la temperatura. R tiene este valor, que es el que generalmente vamos a usar, el 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, ¿sí? Los moles, esto acuérdense de estequiometría, que los moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Por ejemplo, si fuera la masa de oxígeno, si fueran los moles de oxígeno, los N de oxígeno serían la masa que ustedes les den de oxígeno, por ejemplo, pueden ser que les den 5 gramos, sobre el peso molecular del oxígeno, el peso molecular es 32, ¿sí? Y las unidades son gramos por mol, entonces fíjense que ahí se les van los gramos y les quedan moles. Ahora yo les he puesto acá como machetito que esto es para recordar, pero ya vamos a ver dónde se aplica. Que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Fíjense que en la ecuación tenemos un parámetro que es el volumen. A ver, si puedo ponerlo. Un parámetro que es el volumen. Y la masa la podemos encontrar a través de los moles, ¿sí? Entonces, esta ecuación también, deduciéndola, nos da la densidad del gas. Eso ya lo vamos a ir viendo con los ejercicios. Por ahora solamente necesito que recuerden esta ecuación y las anteriores. Pasemos entonces al ejercicio. Ese era el ejercicio 1 que les habían dado, del de las leyes. Pasemos al ejercicio 3, donde les dicen que tienen un globo. Yo les he puesto acá como unos tachitos, algo así, imagínense. Un globo tiene un gas que tiene un volumen de 3.500 mililitros a 23 grados. Este gas se va a encontrar a esa temperatura. Les preguntan
¿qué va a pasar? ¿O qué volumen va a ocupar un tiempo después el mismo globo cuando pase de a una temperatura de 263? Entonces ustedes tienen un estado inicial y un estado final. ¿Qué ley es la que le están enunciando acá? La de Charles y Gay-Lussac, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a hablar, la presión la pueden medir en milímetros de mercurio, uy, a ver si se ve bien, o en atmósferas, El volumen pueden tratarlo en litros o en mililitros, porque un litro son 1000 mililitros, ¿sí? Es lo mismo, nada más que tienen que hacer el cambio de unidad. Los moles, obviamente las unidades son los moles. R, ya conocemos las unidades que son las que están acá. La temperatura la vamos a trabajar no en grados centígrados, sino en Kelvin. Entonces, cada vez que ustedes tengan una temperatura en grados centígrados, le van a sumar 273 para obtener en Kelvin, ¿sí? Por ejemplo, si la temperatura es de 23 grados, como en este caso, si la temperatura es de 23 grados, le sumamos los 273 y ya tenemos la temperatura en Kelvin. Entonces vemos que es un gas que está pasando de un estado inicial a un estado final. Es el mismo gas, nada más que está sufriendo una disminución de temperatura de 296 a 263. Inicialmente ocupa un volumen de 3500. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como es la ley, la presión se mantiene constante, vamos a utilizar la ley de Charles y Gay-Lussac, donde el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2 y despejan el volumen 2. ¿Sí? Yo acá no les he calculado, les he dejado directamente el cálculo para que ustedes puedan calcularlo. No tengo mi calculadora a mano. ¿Sí? Entonces se nos van, fíjense en los grados Kelvin y les queda en mililitros. Si quieren lo pueden pasar a litros. Y ese sería el punto 3. Es bastante sencillo. Si se pierden, me avisan, por favor. Nos fijemos en el 4. Les dicen, es peligroso que los envases de aerosoles se expongan al sol. Eso es, obviamente, porque pueden estallar, ¿sí? Si una lata de un fijador se fija, si una lata de fijador para el cabello, perdón, a una presión de 4 atmósferas, a una temperatura de 27 grados, se arroja al fuego y el envase alcanza los 402 grados centígrados. ¿Cuál será su nueva presión? Ustedes imagínense que tienen una latita de aerosol ahí en su casa, esa con las que se pintan, o alguna que tenga algún desodorante, algo, entonces imagínense que la van a tirar. Bueno, ¿qué puede pasar? Eso puede estallar, porque si la tiran y hay un ambiente de mucho calor, ¿qué va a pasar con esa lata? El volumen va a seguir siendo constante, pero ¿qué va a pasar? La presión puede aumentar de manera que va a romper las paredes de esa lata. Rompe las paredes, estalla. ¿Sí? Entonces veamos, tenemos la lata de aerosol a una presión de 4 grados y a una temperatura de 27 grados centígrados más los 273, es decir, a 300 Kelvin. Esta lata pasa a una temperatura de 675. Entonces queremos ver cuál va a ser su nueva presión. Fíjense en que en este caso el volumen es el que se está manteniendo constante, porque la lata sigue siendo la misma lata, no ha cambiado. Entonces, como el volumen es el que se mantiene constante, estamos en esta ley, la ley de Gay-Lussac, ¿sí? Lo único que hacemos es utilizar presión sobre temperatura, estado inicial, es igual a la presión sobre la temperatura, estado final, y despejamos la presión 2. Despejamos la presión 2, reemplazamos los valores, la presión 1 es 4 atmósferas, la temperatura 2, 600 Kelvin, es la que va a alcanzar, sobre la temperatura 1, 300 Kelvin, que es la temperatura inicial antes de que ustedes la tiren. Entonces la nueva presión va a ser de 9 atmósferas. Fíjense en que ha pasado de 4 a 9 atmósferas, está aumentando la presión de ese recipiente. No sabemos si a 9 revienta o estalla, pero supongamos que les dicen a ustedes que a los 10 revienta, están cada vez más cerca de que esa lata de aerosol pueda estallar, ¿sí? Ok.
Vamos a ver cómo vamos. Cualquier cosa, por favor, me avisan ahí en el chat, no hay ningún problema, ¿sí? Pasemos ahora al punto 5. Este es práctico dentro de todo muy accesible porque es aplicar fórmulas y no es muy complicado entender que si ustedes calientan algo o algo que lo puedan ver en casa, como en el caso de la lata, la puedan calentar, puede llegar a suceder que eso reviente. Sí, entonces fíjense en que están aplicando ahí un aumento de temperatura, están aplicando calor, son cosas que más o menos las podemos experimentar en la casa. Veamos a ver esto que tenemos acá. En el punto 5, en el punto 5 es importante ver que les dan un gas que está, primero les piden que calculen la presión de un gas. Estamos hablando del mismo gas, nada más que está en dos estadios diferentes, en un estado inicial, pasando después a un estado final. Nos dice que calcule la presión en milímetros de mercurio, después la pueden pasar ustedes a milímetros de mercurio, a la que debe someterse un gas que tiene un volumen de 2,39 litros. Acá este es el gas. Está medido a 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que una atmósfera. Ahí tienen la equivalencia. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. El gas va a pasar de menos 20 grados, que es lo mismo, 253 Kelvin, va a pasar a una temperatura de 313 Kelvin. Está aumentando su temperatura. ¿Sí? 40 grados centígrados, yo le sumé los 273, tienen 313. Al hacer este cambio, al cambiar la temperatura, al darse calor, eso quiero que ustedes vean, al darle calor a este gas, ¿qué ha pasado con el volumen? Ha disminuido de 2,39 a 0,5 litros, es decir, se ha comprimido. ¿Qué le va a pasar a la presión? La presión, fíjense, que va a pasar de una atmósfera a no sabemos qué valor. Pero si hay una compresión, el enunciado ya mismo se lo dice. ¿Qué es lo que tiene que aumentar con la presión? El volumen está disminuyendo. Entonces yo para que algo disminuya lo tengo que aplastar, aplicarle más fuerza. Entonces al aplicarle más fuerza, la presión tiene que ser mayor. Es lógicamente lo que nos debería dar. Entonces veamos. Esto, el gas sigue siendo el mismo. Sigue siendo acá al inicio como al final. Entonces, este gas, al ser el mismo, ¿qué es lo que se está manteniendo constante? Y la masa. Es cuando ustedes salen, imagínense que ustedes son un gas, que van a salir a la calle, obviamente, y van a empezar a caminar, a correr, lo que sea, y van a sufrir un aumento en la temperatura. Pero cuando salen a la calle, siguen manteniendo la misma masa, siguen siendo ustedes el contexto entero de masa. No sé si me explico. El gas, la masa, no ha cambiado. Entonces, a partir de esa premisa, vamos a partir que los moles en el estado inicial del gas son los mismos moles que hay en el estado final. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Bueno, su volumen, porque hubo una compresión, porque alguien aplicó más presión. ¿Y por qué? Porque hubo un aumento de temperatura. Sí, pero la masa sigue siendo la misma, es la misma masa de gas que están calentando. La masa no se pierde. Entonces partimos de esa premisa, que los moles en el estado inicial, 1, es igual a los moles en el estado final, 2. ¿Sí? Y ustedes acuérdense, a ver acá, voy a poner, acuérdense en que se los he puesto ahí también, pero por las dudas acá, presión por volumen igual a número de moles por R por T del estado 1, este que está acá, con una flechita se los voy a poner. Y también presión por volumen es igual a moles por R por temperatura 2. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos los moles de cada una de esas ecuaciones. Entonces nos va a quedar acá los moles. Va a ser igual a presión 1 por volumen 1 sobre R por T, que es lo que está acá abajo. Y de acá también despejamos los moles del segundo estado. ¿Qué nos va a quedar? Que presión 2 por volumen 2 sobre R por T2 se igualan. Porque los moles del estado inicial 1 son igual a los moles del estado final 2. Esto es importante porque si no, no sabemos después de dónde partir, cuál es la ecuación. Entonces ustedes tienen que ir relacionando los enunciados y cómo les va diciendo que es el gas sigue siendo el mismo. Bueno, yo las R las he sacado
porque se van a simplificar, son las mismas R, son un valor constante, y despejo la presión 2, que es la que necesito encontrar. Entonces, la nueva presión que va a alcanzar este gas cuando se lo va a comprimir porque hubo un aumento de temperatura de 253 a 313, lo único que hago es reemplazar. Despejo presión 2, cuando ya despejo me queda esta ecuación, presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 sobre el producto de temperatura 1 por volumen 2, reemplazo estos valores que ya los tengo y nos da, acá es igual a 5,9 atmósferas. ¿Sí? Esto le pueden pasar a milímetros de mercurio, porque el enunciado les pide en milímetros de mercurio, que es lo único que van a hacer que 5,9 atmósferas, acuérdense que una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio y ahí ya tienen la nueva presión que alcanza por este calentamiento del gas. Ahí está. Bien. Pasemos entonces al 6. A ver, ¿cuál seguía? Al 6. Del 6 he optado por el 6B porque me gusta este enunciado. Ustedes lo pueden también entender muy rápido. Fíjense. Tienen un recipiente de 10 litros. Acá hay un gas. Les dicen que si la presión de esto es más de 50, esto va a estallar. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima de helio? ¿Cuál es la cantidad máxima de helio que se puede introducir acá adentro a una temperatura de 19 grados? ¿Sí? Entonces ustedes saben que si la presión es 51, esto estalla. Esta botella se rompe. Si la presión es 49, no. Si la presión es 50, tampoco. Que dice si la presión interna es mayor que 50. No es mayor o igual, sino mayor que 50. A los 50 no estalla, pero está al límite. A los 51 ya estalló. O a los 50,0001 ya estalló. ¿Sí? Pero a los 49 no estalla. Entonces veamos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que eso no ocurra? Entonces, imagínense ustedes que están trabajando y tienen que calcular estas condiciones del recipiente, los que hagan ingeniería química, tienen que ver un proceso, por ejemplo, donde el recipiente, el tanque donde estén trabajando, no estalle. Y tienen estas condiciones, que tiene un volumen de 10 litros, que está a una temperatura de 19 grados, la pasamos a Kelvin aumentándole los 273. Entonces la temperatura a la que estamos trabajando es de 292 Kelvin. La presión, hasta 50 andamos genial. Más de eso no. Se nos explota la planta. ¿Sí? Entonces nos pregunta, bueno, ¿cuánta masa hay que introducir para que eso no ocurra? Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijemos que es un solo gas. Ya no estamos hablando de un estado anterior a un estado final. No estamos hablando, fíjense en como los ejercicios anteriores, de un estado anterior a un estado final, de un estado inicial a un estado final. Estamos hablando ahora ya de un solo estado. Entonces, cuando ustedes hablan de un solo estado, la ecuación es presión por volumen igual a número de moles por R, la constante de los gases, por T, la temperatura. Están hablando en este momento. Sí, esa es la diferencia que se van a encontrar cuando tengan que resolver estos problemas. Fíjense que acá no les hablan de un estado inicial ni final. ¿Qué es lo que nos preguntan? Y bueno, nos preguntan la masa. ¿Cuánto de helio va a aguantar? Y veamos cuánto de helio podemos poner acá para que esto no estalle. Entonces, la presión por el volumen, los moles, acuérdense que era masa sobre peso molecular. Entonces, reemplazamos y ahí despejamos la masa, porque queremos saber cuánto de masa. Reemplazamos la masa y nos queda presión por volumen por peso molecular sobre R por T. Y lo único que hacemos es reemplazar con los datos que tenemos. El peso molecular del helio es 4 gramos por mol, ¿sí? Ese peso lo encuentran en la tabla periódica. Reemplazamos la presión 50 atmósferas, el volumen son los 10 litros, el peso molecular son los 4 gramos sobre mol. La constante de los gases con la que ustedes van a trabajar para gases ideales es 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin, por la temperatura que es 292, que ya la hemos pasado a Kelvin acá.
Sí, le hemos sumado los 273 a los 19 grados centígrados. Entonces la masa que soporta es de 83,52 gramos. Con esta masa no va a explotar. Ahora, si aumentamos la masa, hay un cambio en la masa. Fíjense que puede haber un cambio en la masa, un aumento en la masa, un aumento en la presión y estalla. Sí, entonces en estas condiciones estamos bien. Más de eso ya no. Hacemos al... Estoy yendo muy rápido, por favor me avisan. Si no, vamos un poquito más despacio. Lo que pasa es que igual son poquitas las ecuaciones, así que, a ver, veamos. A ver si aunque sea me digan sí o no, o cortamos todo. Genial. Gracias, Lucas. Pasemos a este punto del 7. Esto lo vamos a terminar rapidísimo. Acá empieza a ver algo que a mí me interesa mucho porque por lo general esto les piden en el parcial. Por lo general va al recuperatorio, pero bueno, nunca está de más prepararse. Les preguntan, ¿cuál es la densidad del hexafluoruro de uranio, uranio flúor 6, a una temperatura de 62 grados? Le sumamos 273 y tenemos los Kelvin, para no hacernos problemas, y a una presión de 779 milímetros de mercurio. Entonces la pregunta es la densidad. Ustedes lo que pueden hacer es el desarrollo de toda la ecuación. Queremos saber hoy, ya, en este momento, estoy hablando de ahora, no estoy hablando de un estado final y un estado inicial, sino en este momento. Entonces voy a utilizar la ecuación de los gases ideales. Presión por volumen igual a moles por R por T. Los moles es masa sobre peso molecular. Entonces fíjense en que si ustedes al volumen lo pasan dividiendo, al peso molecular, pásenlo para el otro lado, déjenlo al lado del volumen, no hay problema. Masa sobre volumen es densidad, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ya haciendo este despeje, nos queda que la densidad es igual a la presión por el peso molecular del gas sobre la constante de los gases por la temperatura. Entonces, fíjense, la presión es 779 milímetros de mercurio. Lo pasemos a atmósfera. De nuevo, repito que una atmósfera, a ver, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora nos piden también la temperatura, milímetros de mercurio. Ahí está. Ahora nos piden, perdón, el peso molecular. El peso molecular, ¿sabemos cuál es el compuesto? Sí, porque sabemos que es el hexafluoruro de uranio, uranio flúor 6, y todos esos datos los tienen en la tabla periódica. 6 veces el peso del flúor más el peso del uranio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar esto? El peso del uranio, del hexafluoruro de uranio, 325 gramos por mol. Lo reemplazamos. La constante de los gases sigue siendo la misma, el 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin, y la temperatura 335 Kelvin. Y ahí sacamos que la densidad, fíjense que les va a quedar en gramos por litro, es igual a 13,13. ¿Sí? Lo único importante de este ejercicio es hacer todo este despeje. A partir de la ecuación de los gases ideales, encontrar la densidad, ¿sí? Entonces también, por favor, prevean eso porque por lo general les piden cuál es la densidad del gas ideal, claro. Pasemos, a ver, al punto 8. El punto 8 es muy interesante porque es un punto que también trabaja con estequiometría, que es con el práctico 2, donde a ustedes les dan un compuesto, les dicen que un compuesto empleado para la fabricación del film, para envasar los alimentos, contiene 24,7% de carbono, 2,1% de hidrógeno y 73,2% de cloro por masa. ¿Qué les están dando? Las composiciones porcentuales. ¿Se acuerdan del práctico de estequiometría que podíamos tener las composiciones porcentuales? Todo esto nos tiene que dar el 100%. ¿Qué significa que el compuesto
100%, contiene 24,7 de carbono, 2,1 de hidrógeno y 73,2 de cloro. ¿Sí? Además nos dicen que el almacenamiento de 557 gramos del compuesto en estado gaseoso en un recipiente de 755 mililitros a una temperatura de 0 grados va a producir una presión de 1,1. ¿Cuál es la fórmula molecular del compuesto? Entonces lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. Sabemos que el volumen es 755 mililitros, yo lo pasé a litros, acuérdense que un litro tiene 1000 mililitros, ¿sí? La presión que se produce es de 1,1 de ese compuesto en estado gaseoso. La temperatura a la cual está trabajando el compuesto, el gas, perdón, es a 0 grados, le sumamos los 273, tenemos 273 Kelvin. La masa es de 3,557 gramos. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula molecular? Te imagínense que lo tienen acá el gas y lo primero que vamos a hacer es calcular el peso molecular del gas. Yo necesito saber cuál es el gas. Entonces, ¿qué voy a decir? Estoy analizando en este momento, ahora. No quiero saber ni el pasado, ni el estado inicial, ni el estado final. Yo quiero saber ahora. Entonces, cuando estoy analizando en este momento, presión por volumen igual al número de moles por R por T. ¿Sí? De nuevo, los moles es igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Qué vamos a despejar acá? El peso molecular. ¿Sí? Entonces el peso molecular nos queda masa, que es 557 gramos, es la masa del gas. La R es 0,082 atmósfera litro sobre mol por Kelvin. La temperatura es 273 Kelvin o 0 grados centígrados. La presión a la cual se va a producir todo esto va a ser 1,1 atmósferas y el volumen ocupado es de 0,99 litros o 755 mililitros, ¿sí? Entonces el peso molecular que hemos calculado es de 73,11 gramos por mol. Todavía no hemos hallado la fórmula molecular de este compuesto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No sabemos todavía cuál es la fórmula de ese gas, que tiene una masita de 3,557 gramos. Bueno, este peso molecular que ustedes han hallado acá a través de la fórmula de los gases ideales es el peso molecular de la fórmula molecular. ¿Sí? Ahora veamos la segunda parte de este ejercicio. ¿Por qué nos dan las composiciones porcentuales? Acuérdense que ustedes cuando le dan las composiciones porcentuales, ¿qué pueden hacer? Hallar la fórmula mínima del compuesto. ¿Sí? Entonces tenemos que cada composición se debe dividir, fíjense, por sus pesos atómicos. A ver acá. 12 es el peso atómico del carbono, 1 del hidrógeno y 35 del cloro. Entonces, esos cocientes resultan 24,7 sobre 12 da 2,05, 2,1, el cociente entre 2,1% sobre 1 y el cociente entre 73,2 sobre 35 da 2,09. Eso era lo primero que ustedes hacían. A los porcentajes los dividían sobre sus pesos atómicos. ¿Qué es lo próximo que hacían? Dividen a todos por el menor valor. ¿Quién es el menor valor en este caso? Fíjense en que el menor valor, a ver, de los tres cocientes es 2,5, 2,05. Entonces vamos a dividir a todos los resultados por 2,05, por 2,05 y por 2,05. Y eso nos da la fórmula mínima. Carbono 1, hidrógeno 1, cloro 1. Quiere decir que nuestro compuesto gaseoso tiene esta fórmula. Carbono 1, hidrógeno 1 y cloro 1. Esta fórmula mínima que hemos hallado tiene un peso molecular. ¿Sí? Entonces vamos a sumar los 12 del carbono, que les da la tabla periódica, el 1 gramo del hidrógeno y los 35 del cloro. Entonces el peso molecular de esta fórmula mínima que hemos hallado es 48 gramos por mol. Yo les había dicho cuando hacíamos esta geometría que ustedes podrían calcular un X, un A, un B, la letra que ustedes quieran.
¿sí? Lo único que tienen que hacer es el cociente. ¿Entre quién? Entre el peso molecular de la fórmula molecular, es decir, este peso que hemos hallado acá, peso molecular de la fórmula molecular, 73,11, sobre el peso molecular de la fórmula mínima. Entonces acá, este es el peso molecular de la fórmula molecular y este, 48, es el peso molecular de la fórmula mínima. ¿Sí? Vamos a poner fórmula min y acá peso molecular de la fórmula molecular. Fíjense en que este valor nos da de 1,5. ¿Qué significa ese valor, ese 1,5? Nos indica por cuántas veces tenemos que multiplicar a la fórmula mínima. Entonces la fórmula mínima, fíjense en que tiene, a ver acá, todos subíndices, un átomo de carbono, uno de hidrógeno, uno de cloro. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar a estos subíndices por 1,5 a cada uno. Entonces 1 por 1,5 queda carbono 1,5. Hidrógeno, que es 1 por 1,5, hidrógeno 1,5 y cloro 1,5. Lo único que hice es multiplicar este 1,5 por los subíndices de cada uno de los átomos que tenemos en la fórmula mínima. La fórmula molecular sería esta: carbono 1,5, hidrógeno 1,5, cloro 1,5. Pero no nos pueden quedar átomos a medias. Yo no puedo ir a comprar un átomo y medio, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar a todo por un número de manera que estos subíndices se hagan números enteros. Yo he multiplicado y tienen que multiplicar por el número más próximo. Por ejemplo, podría multiplicar por 2, por 4, pero el más próximo es 2. Entonces nos queda 1,5 por 2, tenemos carbono 3, hidrógeno 3, cloro 3. Y esta es la fórmula molecular, la que está acá abajo. Carbono 3, hidrógeno 3, cloro 3. ¿Me han seguido con este ejercicio? ¿Sí? Eso es lo que le pedían, hallar la fórmula molecular. Pasemos al punto 9. Esto lo vamos a terminar rapidísimo, chicos. Ya estamos casi, son poquitos los puntos de este práctico. Y encima para el colmo todos casi entendibles. Son ejercicios, la verdad, que muy tranquilos. Carbono 2 cloro 2. Bueno, hay que ver el cálculo, Rosa. A ver cómo le dio. Móstramelo, porfis. O a menos que yo haya metido mal el dedo en la calculadora. ¿Cómo lo han calculado ustedes? Móstramelo y no hay ningún problema. Vos me decís que, a ver, están acercando el 1,5, lo están aproximando a 2. ¿Eso es lo que hizo la profe? El 1,5 del carbono lo acerca a 2. Ah, mira vos. ¿Qué profe es la que les dijo eso? A ver. Estoy esperando que Rosa me conteste. Ah, bien, bien, bien. Bueno, déjame que lo chequee porque tenía entendido otra cosa. No, no vamos a hacer meter la pata, ¿sí? Pero con que lleguen hasta el 1,5, estamos genial. Hay algunos profes que el año pasado lo han considerado multiplicar por 2, otros que no, pero vamos, déjame que lo chequee mejor, ¿sí? Así no se hacen problemas a ustedes cuando tengan que hacer esto. Porque la idea es, yo entiendo que si fuera un 1,9 uno puede eh, aproximarlo a 2, pero en 1,5, bueno, así que bueno, pasemos al punto 9. Nos fijemos en el punto 9. Nos dicen una muestra de carbonato de calcio, que es la que ustedes tienen acá, se descompone para dar óxido de calcio y dióxido de carbono. ¿Sí? Este gas, fíjense en que el óxido de calcio que se obtiene está en estado sólido. El dióxido de carbono en estado gaseoso. ¿Cuál es el gas que van a recoger? El dióxido de carbono. Es importante que vean los estados de agregación. Esto es del práctico 1, si mal no recuerdo, creo que la tienen a esta ecuación. Entonces tenemos el gas recogido de dióxido de carbono
se va a recoger en un matraz ocupando un volumen de 250 mililitros, es decir, de 0,32 litros, cuando se descompone la reacción por completa. Cuando les dicen ustedes que se descompone completamente, es una sola flechita. ¿Qué quiere decir? Que todo el reactivo se ha transformado en producto. No hay chance de que el producto vuelva a ser reactivo. ¿Sí? No hay chance de que vean una flechita desde los productos hacia los reactivos. Les digo esto porque más adelante van a ver reacciones que no se descomponen por completo. ¿Sí? Entonces, en este caso, una descomposición completa. Todo el reactivo se hizo producto. El gas recogido va a tener una presión de 1,3 atmósferas y una temperatura de 31 grados, que si le sumamos los 273 es 304 Kelvin. La primera pregunta es los moles de dióxido de carbono que calculemos. Y la segunda pregunta, la masa en gramos de óxido de calcio producido. Calculemos lo primero los moles de dióxido de carbono. Como estoy trabajando en este momento, ahora, ¿qué sabemos que? La presión por el volumen es la única ecuación que tenemos. Es igual al número de moles por R por T. ¿Qué es lo que hacemos de acá? Despejamos el número de moles. Entonces el número de moles de dióxido de carbono va a ser igual a ¿qué? Presión por volumen sobre R por T. Presión 1,3 atmósferas, volumen 0,32 litros, R 0,082, atmósfera litros sobre mol por Kelvin y la temperatura son los 304 Kelvin que hemos determinado. Entonces, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se han producido? Se han producido 0,013 moles de dióxido de carbono, que son estos que están acá abajo. Sí, esa es la cantidad de moles de dióxido de carbono que se han producido. Ahora la pregunta es, bueno, se han producido 0,013 moles de dióxido de carbono. Bien, entonces, ¿cuántos gramos de óxido de calcio se produjeron? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a recurrir a estequiometría del práctico 2, creo que era. Sí, práctico 1 o práctico 2, me acuerdo bien. Práctico 1 me parece. Entonces vamos a recurrir a eso. ¿Y qué vamos a decir? Ustedes tienen la ecuación acá. Lo primero que vamos a decir es que cada vez que ustedes obtienen 56 gramos de óxido de calcio, y esto es dato de la ecuación, sí, lo primero que fíjense en que la ecuación está igualada, un calcio como reactivo, un calcio como producto, un carbono como reactivo, un carbono como producto, 3 oxígenos como reactivo y 1 más 2 oxígenos, 3 oxígenos como producto. La ecuación está igualada. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación? Cada vez que se forman 56 gramos de óxido de calcio, se está formando un mol de dióxido de carbono. Eso nos dice la ecuación. Y ese un mol es por este 1 que está acá y que no se escribe. ¿Sí? Ahora es, bueno, entonces yo no tengo un mol, yo tengo 0,013 moles de dióxido de carbono. Entonces, para mis 0,013 moles de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de óxido de calcio se producen? Y la respuesta es 0,728 gramos de óxido de calcio. ¿Sí? Para eso les dan la ecuación, para que ustedes, la ecuación es la receta. Sí o sí, como yo les decía cuando ustedes hacen una torta, la torta les dice 1 kilo de harina, 3 huevos, ta, ta, ta. Entonces ustedes dicen, bueno, yo no tengo justo 1 kilo, tengo medio kilo. Entonces, bueno, ¿qué hago? Adapto a las condiciones a las que yo tengo. Entonces, las recetas serían los 56 gramos. Cada vez que se forman 56 gramos de óxido de calcio, se forma un mol de dióxido de carbono. Esa es la receta de la ecuación. Bueno, entonces para mis 0,013 moles de dióxido de carbono formados, se van a formar 0,728 gramos de óxido de calcio. Pasamos al punto 10. Este punto es importante porque cuando ustedes le hablen de presión de vapor que se recoge de un gas, lo primero que tienen que hacer es analizar esto. Ustedes imagínense acá abajo que tienen un gas. Fíjense en que el gas son las burbujitas que van estas en naranja, medio naranja, un color medio aluminio, que están ascendiendo. Bueno, entonces imagínense, estas burbujitas de gas se van a recoger acá en este elemento de laboratorio, que puede ser un tubo de ensayo, en algo que sea de vidrio, ¿sí? Van a recoger, puede haber muchas formas de hacerlo. Entonces hacen burbujear el gas y lo van recogiendo acá. Fíjense, en todo este tubito que ustedes tienen acá, ¿qué hay? Agua y el gas. Entonces la presión total
es del agua más del gas, están los dos. Entonces, ¿qué les dicen a ustedes? El enunciado. Vamos ahora. Una muestra de... está actuando con el 5, el cloro acá, ¿no? De clorato de potasio. Se descompone para dar cloruro de potasio y oxígeno. Se producen 250 mililitros de oxígeno gaseoso que se recogen sobre agua. Ustedes imagínense acá que son estas gotitas que están viendo en naranja, es el oxígeno que están obteniendo y se están recogiendo, que quiere decir que está mezclado acá con el agua. A una temperatura de 26 grados se da todo esto y a una presión de 765 torricelli de presión total, ¿sí? Esos 765 es aproximadamente 1. Acuérdense que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. El volumen de oxígeno que van a obtener es de 250 mililitros y la temperatura a la cual están trabajando es de 26 grados más los 273, 299 Kelvin. Volvamos acá. Viene, sube, sube, sube el oxígeno y es mezclado con agua. La pregunta es, ¿ustedes necesitan la presión del agua? No, porque estamos hablando de gases. ¿Quién es mi gas? El oxígeno. Entonces, toda esta presión que se va a generar acá, una presión total, va a ser la suma de la presión del agua más la presión del gas. ¿Qué tenemos que hacer? Fíjense, yo le he puesto acá la presión total que ustedes están calculando. Esta presión total de 765 torricelli que les están dando, acá es torricelli, perdón, ¿no? Yo puse mal, no es 765 milímetros de mercurio. Esta presión que ustedes están viendo acá, total de 765, es gracias al gas oxígeno y gracias al agua, gracias a los dos. A mí me interesa la del agua, no me interesa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar la presión del gas. Entonces, la presión del gas me va a quedar la presión total del sistema, una atmósfera, menos la presión del vapor de agua, que son los 25 torricelli, que también lo pueden pasar a atmósfera, que les queda 0,03. ¿Sí? ¿Me explico en eso? Es un gas que está recogido en agua. Se obtiene, fíjese, el gas acá se está obteniendo en agua, porque este medio que todo está en celeste es agua. Yo no necesito la presión del agua, necesito la del gas. Pero a mí me están dando la del agua y la del gas. ¿Qué hago? Entonces le saco la del agua y me quedo con el gas. Entonces la presión del gas es de 0,97 atmósferas. Listo, ahora puedo empezar a trabajar. Ahora se trabaja de manera normal. Los gases que hemos visto, que vimos en el punto 9, en el 8, en los anteriores, eran gases, digamos, que ya estaban secos, no estaban con agua. Entonces usted no le tenían que restar nada. Le daban un valor de presión y esa presión es la que ya ocupaban. En este caso es diferente porque este gas está como mojado, ¿sí? Imagínenselo así. Entonces le tenemos que sacar las gotitas de agua que tiene encima, que le ejercen una presión. Bueno, el primer punto es cuántos moles de oxígeno se van a recolectar. Bueno, veamos. Como queremos saber ya en este momento, sabemos que es un gas ideal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar la única ecuación que conocemos para los gases ideales de este momento, presión por volumen, N por R por T. No estoy hablando de qué pasa de un estado inicial a un estado final. Yo quiero saber ahora, ya. ¿Qué hago? Despejo acá el número de moles. Fíjense, en número de moles, presión por volumen sobre R por T. Entonces, la presión del oxígeno, dijimos, 0,97 atmósferas. Entonces venimos y reemplazamos acá. Por el volumen que se ha recogido, 0,25 litros. 250 mililitros, que es lo mismo que 0,25 litros. Que son estos que están acá. La constante de los gases, 0,082. La temperatura, los 299 Kelvin, en realidad era 26 grados centígrados, le hemos sumado los 273 y tenemos 299 Kelvin, ¿sí? Entonces, hemos obtenido 0,00989 moles de oxígeno. Esa era la pregunta, eso es lo que se va a recoger. Si alguien viene y quiere calcular cuánto de oxígeno se ha recogido acá, va a ver que va a ser esa cantidad de moles, ¿sí? Lo otro es agua. El punto B, ¿cuántos gramos del clorato de potasio se han descompuesto? Y bueno, veamos.
Esta es la ecuación. ¿Está igualada? Sí está igualada, fíjense. Primero tenemos los datos de la ecuación, la receta. Nosotros sabemos que cada 244 gramos de clorato de potasio que ustedes coloquen, se van a producir 3 moles de oxígeno. Eso me dice a mí la ecuación. Bueno, pero ahora a mí no se me han producido 3 moles de oxígeno. ¿Cuántos moles se me han producido? Los 0,00989. Sí, entonces para esta cantidad de moles de oxígeno se van a formar tantos gramos de, no se van a formar, se han utilizado tantos gramos de clorato de potasio. ¿Sí? Entonces una cosa son los datos que me da la ecuación, que son mi guía a través de lo cual yo tengo que trabajar, y otra cosa son los datos reales, lo que en verdad voy a obtener gracias a las condiciones que tengo. ¿Sí? Entonces ahí yo no lo he calculado, pero les queda hacer esta reglita de 3, 0,00989 por los 244 dividido 3 y les va a dar la cantidad de gramos de clorato que se han formado. Esta parte es muy linda porque pueden hacer rápidamente estequiometría, ¿sí? Así que, bueno, por favor repasen esto. Acá lo bueno es que no les dicen quién es el reactivo limitante ni el reactivo en exceso. Fíjense que ya tienen un solo reactivo. Entonces ustedes asumen que ese es el reactivo limitante. Acá cuando les daban el carbonato también era limitante, ¿sí? Creo que no les han dado ninguno donde tengan que ver el limitante y el exceso, pero si les llegaran a dar, acuérdense que tienen que trabajar siempre con el limitante. ¿Y por qué con el limitante? Bueno, porque dependo de él para hacer todo. Si yo tengo para hacer la torta apenas medio kilo de harina, tengo los 3 huevos, pero tengo medio kilo de harina, cuando la receta me pide uno, y bueno, me tendré que adaptar al medio kilo. Ese va a ser el limitante. Veamos acá el punto 11. Creo que ya estamos cerquita para terminar. Nos dicen que en un recipiente de 5 litros, a ver si puedo dibujar. Imagínense en un recipiente de 5 litros. Vamos a trabajar directamente con este recipiente. Ahí está. En un recipiente de 5 litros se introducen. Acá este va a ser el recipiente. Se van a introducir 8 gramos de helio, 84 gramos de nitrógeno y 90 gramos de vapor de agua. Todo este recipiente está a 27 grados y el volumen ya dijimos que era de 5 litros. La pregunta es, bueno, vos introduciste helio, ¿sí? Nitrógeno y vapor de agua, genial, son 3 gases. Bueno, ¿qué presión ejercen ellos? Porque ustedes acuérdense en que cuando tienen un recipiente, los gases están adentro, se están moviendo, están ejerciendo presión en las paredes, acá, en toda la estructura del recipiente, por ejemplo, en un tanque, están ejerciendo mucha presión. Entonces yo quiero saber cuál es la presión de todos ellos. Lo primero que vamos a decir es que las presiones se van a sumar. La presión total de todo mi tanque se va a deber a la presión que le ejerce el helio, a la presión que le ejerce el nitrógeno y a la presión, a la fuerza, los golpes que me está dando el vapor de agua. Entonces la presión total de todo el sistema va a ser la suma de cada una de las presiones. La sumatoria de todas las presiones, perdón, ¿sí? Bueno, entonces determinemos primero cuál es la presión de cada uno. Lo primero que vamos a decir que le vamos a calcular a través de la ecuación de los gases ideales, P por B igual a N por R por T, la presión de cada uno. Presión del helio va a ser igual a los moles del helio por R0082. La temperatura es la misma para los tres, porque los tres están en el mismo tanque, y el volumen el mismo para los tres, porque los tres están en el volumen de 5 litros. Bueno, ¿dónde va a estar la diferencia acá? En la cantidad de masa que hay de cada uno, pero fíjense en que hay mayor masa del vapor de agua, luego del nitrógeno, y el que está en menor masa es el helio. Entonces, el N tenemos que calcular los moles. Los moles, acuérdense que es masa sobre peso molecular. Masa del helio que hay en el recipiente, 8 gramos. 8 sobre el peso molecular del helio, peso atómico, 4 gramos por mol. Entonces, 8 sobre 4, hay 2 moles de helio acá en el recipiente. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno tiene una masa de 84 gramos. 84 gramitos han introducido en estos 5 litros. ¿Cuántos moles son? Bueno, entonces el peso molecular del nitrógeno es 28.
84 sobre 28 son 3 moles. Quiere decir que acá han introducido 3 moles. Vamos a poner que han introducido 3 moles de nitrógeno. Acá están los 2 moles del helio. Ahora han introducido, fíjense, 90 gramos de agua, de vapor de agua. Bueno, 90 sobre el peso molecular del agua es 18. Han introducido 5 moles de, acá, 5 moles de vapor de agua. Entonces, con esas presiones, con esos moles, perdón, vamos a calcular las presiones. 2, 3 moles para el nitrógeno, 5 moles para el vapor de agua. Entonces, la presión que ejerce el helio es de 9,84 atmósferas. 14,76 atmósferas la del nitrógeno y 24,6 la agua. Sumamos todas las presiones, las 3 presiones, y nos da que la presión total del tanque es de 49,2 atmósferas. Es lo primero que nos pedían. Sí, es importante que ustedes vean que cada uno de los gases que está acá, cada uno de los gases está contribuyendo en una presión. Están todos juntos adentro. Imagínense ustedes que están entrando toda una misma, justo este año no, pero ya va a suceder, tengamos mucha fe, que van a entrar todos en el mismo aula. Entra gente, entra gente. Entonces, toda la presión que va a haber dentro de esa aula se va a deber a qué? Acá, gracias a cada una de las personas que están ahí adentro. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede acá. Los gases, cada uno está ingresando en este recipiente de 5 litros y cada uno ejerce una presión. Entonces, todos van a contribuir a la presión final, a la presión total. Por eso lo sumamos. La pregunta B era la fracción molar. Esto de fracción molar es introducirnos un poquitito a lo que es ya soluciones, el práctico 6 creo que es, sí. La fracción molar, ustedes imagínense como un porcentaje. Si bien no tiene unidades, ustedes por ahora vayan imaginándoselo como un porcentaje. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo quiero saber estos 2 moles que tenemos del helio, o estos 3 moles del nitrógeno, o estos 5 moles de vapor de agua dentro del recipiente, ¿qué porcentaje representa? Si el total es 100%, ¿sí? Entonces, para calcular los moles, que ya lo hemos hecho, 2, 3 y 5 moles, perdón, para calcular la fracción molar es igual a los moles. Yo, por ejemplo, soy el compuesto A, soy el helio, por ejemplo. Entonces, mi fracción molar va a ser igual a mis moles de helio sobre los moles totales, es decir, los moles del nitrógeno, del agua, los moles totales. Entonces, veamos para el helio. ¿Cuántos moles del helio hay? 2 moles. Son los 2 que hemos introducido al tachito. ¿Cuántos son los moles totales? Y los moles totales son los 2 del helio, obviamente, los 3 del nitrógeno y los 5 del vapor de agua. Entonces les da 2 sobre 10, les va a quedar 0,2. Es decir, que el helio estaría en un 20%. ¿Sí? Del nitrógeno lo mismo. ¿Cuántos moles de nitrógeno hay? 3 moles. Y los moles totales son 2, 3 y 5. La suma de todo eso es 10. 3 sobre 10, 0,3. El nitrógeno estaría, podríamos decir, ustedes imagínense, en un 30%. Y del vapor de agua, ¿cuántos moles tenemos? 5 moles de vapor de agua sobre los 10 moles totales, que va a dar 0,5. Es decir, el 50% sería de vapor de agua. Ustedes imagínenselo así en el tachito. Vamos a ver acá. Imagínenselo así. Que el 20%, hay un 20% que lo ocupa el helio, un 30% que lo ocupa el nitrógeno y un 50% gracias al vapor de agua. ¿Sí? Es lógico, entonces, fíjense en quién ha ejercido más presión, y el agua, vapor de agua, porque está en mayor cantidad. Bueno, la fracción molar no tiene unidades, y lo que ustedes siempre tienen que saber, y esto por favor lo recuerdan hasta que veamos soluciones, es que la suma de las fracciones molares siempre tiene que dar 1. Así que ustedes habrían podido sacar solamente la del helio y la del nitrógeno, le restaban 1 y ya tenían la del agua y no hacían todo este cálculo. ¿Sí? Siempre les tiene que dar 1 porque sería el 100%. Esto es fracciones molares, y vamos viendo un cachito para el práctico 6, creo que es.
Pasemos al último punto. Creo que el último. Pasamos al último, que el 3 es exactamente igual, donde le dicen que un gas se difunde a través de otro. Miren la imagen que está acá, este no es el gas, o sea, acá el gas que le dan a ustedes de cloro y nitrógeno, yo acá he puesto un ácido clorhídrico y amoníaco, este es de ejemplo, nada más es una imagen ilustrativa. Fíjense en que tienen el cloruro de hidrógeno, perdón, que se va a difundir a través de estos capilares, supongamos. Y el amoníaco, que también es un gas, que se va a difundir a través de estos capilares. Vamos a suponer que es un gas. Pueden encontrarlo en estado líquido, pero por ahora estamos suponiendo que es un gas. Imagínense que se van a difundir el amoníaco con el cloruro de hidrógeno. Al difundirse forman un compuesto que hoy no es de nuestro interés, forman el cloruro de amonio. Eso es, de eso se trata este punto, de la difusión de un gas a través del otro. Y al difundirse, miren qué ha pasado en este caso, ha formado un compuesto que es el cloruro de amonio color blanco. Entonces les dicen que el cloro va a ser el compuesto A, se va a difundir a través de una abertura muy pequeña con una velocidad 6 veces menor que la del, ¿por qué he puesto nitrógeno? Que la del hidrógeno. Acá imagínense que es un hidrógeno, ¿sí? Entonces tenemos el cloro que se va a difundir con una velocidad 6 veces menor, más lento que el hidrógeno. La pregunta es, dado que un litro de hidrógeno pesa 0,0899 gramos, calcule por litros, calcule la densidad del cloro. Bueno, quiero saber yo, imagínense que el cloro está viniendo por acá, el hidrógeno está viniendo por acá, pero el cloro está yendo a una velocidad muy finita, 6 veces menor que la del hidrógeno. ¿Qué conocemos? La del hidrógeno conocemos la densidad. Conocemos la densidad de ese gas. Conocemos qué tan denso es. Bueno, esta es la ley de las difusiones. La ley de, no me acuerdo el nombre, Graham creo que es. Ya me voy a fijar bien. No me acuerdo justo el nombre. Donde la velocidad de difusión del gas A sobre la velocidad de difusión del gas B, que sería el hidrógeno, es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la densidad del gas B sobre la densidad del gas A, o directamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular del gas B sobre el peso molecular del gas A. ¿Qué conocemos nosotros? ¿Conocemos las velocidades? Sí. Sabemos que el hidrógeno se difunde a una velocidad y que el cloro se difunde a una velocidad 6 veces menor, es decir, a un sexto. Conocemos la densidad del hidrógeno, sí, porque nos dieron de dato, que es 0,0899 gramos, y la densidad del gas A es la que queremos encontrar, la densidad del cloro. Y lo único que hacemos es despejar. Pasa la raíz, pasa la densidad dividiendo, y listo. Con eso nos da que la densidad del gas A es 3,24 gramos sobre litro. Fíjense acá que las velocidades, si bien tienen velocidad de difusión del gas A sobre la velocidad de difusión del gas B, porque el gas A se está difundiendo en B, arriba tenemos la densidad de B sobre la densidad de A. Eso por favor tengan en cuenta, ¿sí? Están, fíjense, inversamente proporcionales entre ellos respectivamente, pero directamente proporcional a toda esta estructura. Por favor, eso tengan en cuenta. Y eso es todo con respecto a este práctico. El punto 13 es exactamente igual, es la misma formulita de densidad y velocidades de difusión. Vamos a descartar. Anda la Mari por ahí, Acá estoy. así para la grabación. Ya,